Listo, ya. Y yo, Juan. Ujú. Buenas tardes, profesor Ángel, señor Pérez. Mi nombre es Francisco Quintanilla Castillo, de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, de la licenciatura en Informática Administrativa, con matrícula 31458, del aula LSIA 013-2233A, de la asignatura de Desarrollo Empresarial. Bienvenidos a esta sesión síncrona del día de hoy. A continuación vamos a hablar acerca de un aspecto muy relevante hoy en día para las organizaciones. Vamos a hablar acerca del Departamento de los Recursos Humanos. Como introducción a los recursos humanos, comentaré una frase de Lila Coca, en el que afirma que el hecho de coordinar las organizaciones complica o implica motivar a las personas. ¿Qué quiere decir con esto? Que un gerente de recursos humanos debe establecer las bases para la realización de proyectos, la gestión del personal y otros aspectos que se deben cumplir dentro de su departamento, ya que es una de sus funciones y responsabilidades. Para esto, un gerente de recursos humanos debe asignar roles, establecer actividades, estipular plazos y describir cuándo y cómo se deben de realizar cada una de las operaciones, al asignar responsabilidades a otros subordinados, pero que también son supervisores de primera línea, como gerentes de ventas, gerentes de informática, jefe de producción, jefe de calidad, jefe de contaduría en finanzas, etc. ¿En qué consiste? Consiste en hacer que el personal por voluntad propia realice cada una de las actividades sin estar bajo presión, es decir, perseguir el logro de los objetivos de manera voluntaria para lograr los fines organizacionales. En cuanto a la dinámica de las empresas, actualmente nos encontramos en un mundo que está cada vez más actualizado y realiza constantes cambios que requieren el establecimiento de políticas de gestión del talento humano en base a las necesidades de los usuarios y de la misma organización para asegurar la efectividad y productividad del resultado financiero y de la productividad del desempeño de la organización en el estado de eficiencia y eficacia. Es decir, se debe combinar la eficiencia o eficacia al lograr los objetivos con todos los recursos que disponemos, pero con ahorro de tiempo o de los mismos recursos. Una función del Departamento de Recursos Humanos es administrar el personal. Nos preguntamos, ¿qué quiere decir con esto? Pues una empresa debe disponer de equipo, capital, clientes, insumos, materiales, tecnología, instrumentos, herramientas y otros estándares o parámetros en los que se pueden medir si un proyecto o decisión es viable o no para darle el visto bueno o rechazarlo. En caso de que nosotros, como gerentes de recursos humanos, no tengamos una información certera y precisa del personal calificado, de los candidatos que deciden solicitar un puesto vacante, sin aplicar los planes e instrumentos de selección y contratación, pues no les serán de gran utilidad todos estos recursos si no disponen de una información certera en condiciones de certidumbre. Para esto debemos tener en claro tres conceptos. Una organización resulta ser tan eficiente como su personal. El personal es el elemento o el activo más importante de la organización, ya que sin ellos no sería posible la realización de las actividades en tiempo y forma. Asimismo, los empleados son la mayor inversión que debe de tener una empresa, ya que si contrata un personal capacitado, experimentado, que dispone de todas las ambiciones, competencias y conocimientos
así como buenas referencias en otras organizaciones, pues sería un elemento indispensable y un factor clave que puede producir mayores ganancias. Por lo tanto, se dice que el elemento más importante de la organización son los trabajadores, ya que son el soporte y la base de todas las operaciones de cualquier área, en el área de producción, en el área de informática, en el área de sistemas, en el área de redes, en el área de contaduría. Otro concepto que también es de gran importancia y que es una responsabilidad del gerente de recursos humanos es la administración. ¿Qué quiere decir con administración? Para mantenernos vigentes en el mercado, gracias a nuestros productos o servicios, debemos reconocer, elegir, diseñar y retener al personal capacitado con nosotros, ya que este empleado es quien aporta el talento, las capacidades y la sabiduría que son requeridos desde el puesto o el análisis de puesto para poder ejercer dentro de su área y realizar cada una de las operaciones que le han sido asignadas. Denominamos administración al método de hacer que otras personas desempeñen una actividad en particular, ya que de ahí se deriva el correcto control del personal, lo cual resulta de mucha ayuda para asegurar el desempeño y calificar como un estándar alto al desempeño de la organización. La administración de recursos humanos es un elemento de vital importancia. Lo que queremos decir es que se debe entender el valor y el origen de este proceso. Para ello nos resulta de mucha utilidad establecer límites y conocer tanto las fortalezas como las debilidades de este proceso. La administración de recursos humanos abarca todas las fases del proceso administrativo, desde la planeación, el reclutamiento, la selección, la contratación, la orientación, el entrenamiento, la evaluación, la compensación y la separación de las personas que constituyen una empresa. Por ello, es fundamental tener una planeación estratégica en cuanto a los aspectos y cualidades que debe cumplir un candidato que solicita empleo. La planeación de recursos humanos es la primera fase del proceso administrativo dentro del área de recursos humanos. El punto de origen para este procedimiento reside en la planificación de los recursos a los que podemos acceder y de los que podemos disponer en cualquier momento, al establecer y calcular tanto la cantidad como las propiedades de nuestro personal, que son un activo fundamental y que constituyen un equipo de trabajo, con el fin de que resulte una gran inversión y asegurarnos de que son capaces de lograr los resultados deseados. Este proceso incluye 3 actividades. La primera consiste en proyectar los requerimientos del personal. Por ejemplo, en épocas de temporada navideña, más candidatos demandan un puesto vacante. Por lo tanto, el gerente debe solicitar una entrevista con este personal para evaluar si es capaz de realizar algunas actividades mediante algunos instrumentos de selección, como la solicitud de empleo o alguna evaluación de capacidades o de inteligencia. La segunda actividad consiste en distinguir cada uno de los requisitos de los perfiles de los empleados actuales, claro, en cuanto al tipo de organización y al perfil del puesto que van a ocupar. Por último, se deben establecer e implantar estos programas de contratación y capacitación de personal, que es un factor clave para la evaluación del desempeño durante un cierto tiempo estipulado, que se le da como entrenamiento al nuevo candidato principiante.
El siguiente paso es el reclutamiento de recursos humanos. Nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué debemos hacer para asegurar un buen reclutamiento de personal? Una vez identificadas las necesidades del personal, las necesidades de la empresa y lo que queremos que se realice dentro de cierto puesto, procedemos a reconocer y a buscar aquellos candidatos que cumplan con el perfil de puesto y otros aspectos del análisis de puestos con el fin de ejercer un puesto vacante. En base a esto, las empresas disponen de dos fuentes importantes de reclutamiento, internas o externas. Es decir, a veces una organización contrata o recluta empleados a través de la publicidad al solicitar o publicar anuncios que requieran los servicios del personal en cierta área de la organización, o también esperar que los mismos solicitantes acudan a la empresa y soliciten empleo. Por ejemplo, un viernes por la tarde llega a una empresa de software un analista o un candidato al puesto de analista de sistemas. Este analista se llama Diego Urdiales y esta persona va con el gerente de recursos humanos, le dice que solicita empleo dentro de este puesto. El gerente de recursos humanos le pide sus documentos que certifiquen su experiencia y su capacidad para realizar todas las actividades en su puesto. Entonces Diego Urdiales entrega su solicitud de empleo, su currículum, donde expone que ha tenido 5 años de experiencia en otra empresa de software, cuyos estudios son una ingeniería en sistemas computacionales, cuenta como habilidades la toma de decisiones, planificación, organización, resolución de problemas, análisis de errores del software, etc. También le proporciona algunos datos de contacto como el teléfono de su móvil o el teléfono de su casa, así como unos documentos, por ejemplo, diplomas o certificados de que haya realizado cursos o prácticas en cuanto a este campo laboral. Después de ello y después de una decisión del mismo gerente de ventas en base a las herramientas de selección, decide si cumple o no con lo que está buscando este departamento solicitado. La selección de recursos humanos toma en cuenta tanto las habilidades, las aptitudes y las cualidades que debe tener este personal al cumplir la descripción del puesto y proceder a seleccionar al candidato idóneo. Por ejemplo, en una industria donde se venden o se fabrican hardware para ciertas computadoras, llega un empleado de informática cuyo nombre es Sebastián Uresti. Esta persona procede a acudir a la empresa y el mismo proceso, una entrevista con el gerente de recursos humanos, diciendo cuál es lo que busca y por qué quiere trabajar para nuestra organización. Por ello, entrega los documentos pertinentes, realiza todos los procedimientos o protocolos que se deben hacer desde el departamento de recursos humanos. El gerente de recursos humanos le dice que lo llamará en un par de días y si cumple con el perfil del puesto en base al análisis que se realizó anteriormente, lo llamará para que acuda a la empresa a realizar las operaciones o las actividades pertinentes. En caso de no ser así, no se le notificará nada.
El siguiente paso dentro del proceso de recursos humanos es la contratación. Este procedimiento se refiere a formalizar el convenio de un contrato de trabajo entre jefe y subordinado por brindarle sus servicios a la empresa por un tiempo u obra establecida o bien por un tiempo indefinido. Aquí lo que queremos decir es que en caso de dar un visto bueno a este candidato, se le procede al llamado. Por ejemplo, Sebastián Uresti aprobó todas las evaluaciones y cumple con las características suficientes para ejercer su puesto dentro de la empresa. El gerente de recursos humanos lo notifica para que acuda a trabajar el próximo lunes. Y esta persona va con su superior para que le indique la instalación o el lugar desde donde va a realizar sus operaciones, el equipo con el que va a operar y todos los aspectos o la forma de realizar ciertas actividades de rutina. En base a esto, este candidato procede a firmar el convenio o un documento con el gerente donde se compromete a realizar sus actividades o sus servicios por una cantidad de dinero especificada por mes, por quincena o en base a su desempeño. Una vez finalizado el contrato, esta persona va a acudir tal día a tal hora, primera hora, a realizar todas sus operaciones a través de un proceso de entrenamiento durante un margen de tiempo definido por el superior de este personal. La orientación es otro aspecto fundamental del proceso administrativo que no se debe tomar a la ligera, ya que se debe definir un programa de orientación que permitirá a esta persona realizar cada una de sus actividades de manera adecuada y segura, sin ninguna duda o error. Todos los datos que comprende la descripción de las actividades serán de gran soporte a este empleado para adaptarse en muy poco tiempo tanto a las normas, a las políticas y a los procesos rutinarios dentro de su entorno laboral. Aquí vemos una imagen donde un empleado va a conocer el lugar donde va a operar y su jefe o superior le indica cuáles son las actividades que va a realizar, en qué área o lugar de la empresa va a realizar estas funciones, cuál es el equipo al que puede disponer, qué sistemas va a operar, etc. Y cualquier duda o comentario se le hace saber a este mismo superior. Una vez este empleado ya está familiarizado con el entorno y está preparado para trabajar, se procede a la fase de entrenamiento en donde se debe o se procura explotar las habilidades y poner en práctica todos los conocimientos que tiene esta persona para ejercer mejor su puesto de trabajo. En base a esto, el entrenamiento otorgado a una persona, su éxito dependerá únicamente de la diferencia que exista entre sus habilidades actuales y los requisitos reales con los que cumple. Este entrenamiento se puede llevar a cabo de tres formas: de una manera teórica, en donde se le comunica al empleado las políticas de la empresa, las normas de seguridad laborales como la NOM 35, los procedimientos laborales, la visión, los valores y cómo operan todos los empleados que tienen un puesto similar a este. Este tipo de entrenamiento es la práctica en donde se va a realizar por un periodo de tiempo algunas actividades, por ejemplo, dentro del software. Si esta analista de sistemas acude o está en fase de entrenamiento, por decir, durante un mes probará algunos softwares con los que opera la organización
realizar las actividades que realizan sus demás compañeros de trabajo, para familiarizarse con las operaciones y saber si cumple o no con los resultados esperados y si los cumple a tiempo, ya que en caso de tardarse o realizar varios errores en las operaciones, estará en riesgo de ser despedido. Otra manera de llevar a cabo este proceso, que no se realiza en cualquier organización, ya que requiere de mucho capital, tiempo y conocimientos complejos, es la técnica simulada, en donde se realiza a través de un computador algunos ejercicios que se deben realizar dentro de su departamento de ventas, dentro de su departamento organizacional, de una manera simulada, en donde durante un cierto tiempo realizará una serie de actividades que puede realizar esta empresa para saber si es capaz de resolver problemas en momentos críticos. Otro paso que debe realizar el Departamento de Recursos Humanos es la evaluación después de haber comenzado su proceso de entrenamiento. Es decir, aquí lo que se va a evaluar es si el programa de capacitación tuvo éxito en este empleado. Una vez que el empleado ha sido contratado, entrenado y ya ocupó su puesto durante un mes, sería necesario evaluar sus resultados dentro de ese mes. Si sus resultados fueron iguales a los de sus compañeros de trabajo, fueron menores o fueron balanceados. Generalmente esta evaluación se realiza siempre que el nivel de sueldos sea inspeccionado o evaluado. Asimismo, acuden nuevos candidatos para un puesto vacante y se le realiza un análisis a esta persona que podría ocupar el puesto a cubrir. Aquí lo que se realiza es realizar una serie de técnicas para evaluar si el empleado se adaptó a la organización, si se transformó realmente en el puesto que está ocupando o necesita áreas de mejora o no está capacitado para este puesto, ya sea a través de la percepción nula o la percepción imparcial de su superior o del mismo gerente de recursos humanos, en base a una encuesta realizada a los compañeros de trabajo o con la supervisión constante de cómo realiza las actividades este empleado. Asimismo, la evaluación de desempeño implica consecuencias o resultados esperados desde la fase de entrenamiento, las fuerzas y debilidades del trabajador en base a un análisis FODA, un análisis Kane o un análisis de 360 grados. Estas evaluaciones también comprenden empleados con posibilidades de mejora dentro de la empresa, ya que tienen un gran potencial para superarse a sí mismo o ascender a otro puesto. Por último, estas evaluaciones incluyen promociones, traslados, despidos o desplazamientos, ya sea horizontales o verticales. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que si el empleado rinde, se mantiene dentro de su puesto de trabajo. En caso de que perjudique a la empresa y no logre los resultados o cometa una cantidad irreparable de errores, se debe ser despedido. En caso de que supere las expectativas del gerente de ventas, existe la posibilidad de ascenderlo a un puesto más alto. Compensación. En cuanto a la compensación o sueldo que se le otorga a un candidato, un empleado que forma parte de nuestra organización a cambio de sus servicios, pues resulta ser un factor que debe ser aplicado en base a la Ley Federal de Trabajo, ya que estipula que el salario debe ser considerado por todas las organizaciones como una retribución que el jefe superior o el gerente de recursos humanos se le debe otorgar al empleado por su gran desempeño.
Es como una remuneración obligatoria por ley por otorgarnos nuestros servicios de manera adecuada. Esta administración de sueldos incluye tanto establecer un programa o una lista de funciones y responsabilidades que debe cumplir este empleado, así como definir una escala de salarios o un rango de salarios que se otorgan hoy en día en las organizaciones y ver cuál es el más viable de aplicarlo a nuestros trabajadores. Un caso en el que la empresa no quiere llegar, pero que a veces es necesaria en caso de no conciliar con el empleado o de que los errores del empleado sean irreprochables, consiste en la separación o la finalización entre la relación laboral entre el jefe y el empleado. Básicamente la legislación laboral protege al trabajo y a los empleados, por lo tanto obstaculiza al gerente de recursos humanos o a los altos ejecutivos rescindir de los servicios de un empleado que ya tiene tiempo con nuestra empresa, únicamente por motivos justificados que han sido aceptados dentro del marco de la ley. Es que el patrón puede despedir al trabajador y otorgarle solamente el pago de los servicios hasta este momento que le corresponde por ley. Los motivos que básicamente existen para que el trabajador sea despedido es que cometa algún error dentro de sus actividades, incumpla con las políticas de la empresa, viole las restricciones o las normas que son la cultura organizacional, o que perjudique de una forma u otra a la empresa, ya sea filtrar información de la empresa o hacérsela llegar a conocer a la compañía, de verse afectado en su rendimiento por cuestiones personales, familiares o de pareja, así como discusiones o peleas entre los mismos compañeros de trabajo. Por un descuido de este empleado está expuesto a que el empresario o el gerente rescinda de sus servicios, ya que esto va en contra de la seguridad, las políticas y la cultura organizacional. El hecho de revelar datos confidenciales a otra empresa o violar todas las restricciones que le ha hecho saber desde el inicio de su contratación. Por lo tanto, otra forma de que el gerente despida a un empleado es que tomen vacaciones sin autorización del superior o que falte a la empresa con motivos injustificados. En caso contrario, a veces los empleados abandonan las organizaciones. Este talento suele abandonar las empresas por casos de algún superior tirano, autoritario o que los trate como esclavos, lo cual es frecuentemente comentado por muchos empleados de otras empresas. Otro motivo es la falta de autonomía o independencia del mismo personal, o quiere probar experiencias en otros departamentos de la empresa. Sin embargo, los superiores no aceptan tal modificación o cambio de puesto. Por lo tanto, este empleado decide irse a otra empresa donde pueda explotar sus habilidades y conocimientos en otra área organizacional. Otro motivo son las políticas internas injustas. Existen empresas en las que tienen unas políticas que no son muy recomendables y que no son tan utilizadas como otras empresas. Estas políticas resultan inconvenientes
para los empleados y para la misma organización a largo plazo. Existen empleados que detectan y no están conformes con estas políticas y por lo tanto deciden irse de la empresa, recoger todas sus cosas y recibir el sueldo que se le otorga por ley. Otro motivo son dificultades en el reconocimiento, es decir, este empleado tiene como aspiración o ambición ser reconocido tanto por sus compañeros como por sus superiores en base al alto desempeño que ha mostrado y probado en este periodo de tiempo. En caso de que el superior lo trate como un esclavo o como un empleado que puede ser sustituido en cualquier momento, o no se sienta parte de un equipo de trabajo, este empleado cree que no debe seguir laborando dentro de esta organización y pues se va. Otra razón es que reciba una oferta económica mejor de la competencia o de otro tipo de organización, o así como le propone trabajar en una empresa que está cerca de su domicilio, lo cual le facilita en términos de transporte, de horarios y de costos. La última razón por la que un empleado o varios pueden irse de esta empresa es que la organización esté pasando por una crisis financiera donde no tengan liquidez para los empleados que son despedidos, o no tienen capital para invertir en mejores equipos de trabajo, en software, o pagarles en tiempo y forma a los empleados. En caso de que una empresa esté en bancarrota, no cuente con los recursos disponibles ni con el capital para pagar cada mes o por quincena a los empleados, pues la mayoría de los empleados se van. Otro ejemplo de que un empleado abandone una organización es que existan problemas entre compañeros de trabajo, es decir, que algún subordinado o entre lo mismo un compañero y otro existan dificultades en cuanto a la forma de realizar un trabajo, o por problemas entre ellos que no están ligados al campo laboral. A veces uno o más empleados tienen dificultades o discusiones con una persona problemática. En este caso se le reporta al superior y en caso de que le haga caso, pues pueden mantenerse dentro de la organización operando normalmente. En caso de que se solucione el problema al aplicar medidas estrictas y urgentes. En caso de que el mismo estado se siga presentando una y otra vez, pues muchos empleados se van, le dicen al gerente: yo no puedo seguir laborando con usted debido a estas razones, yo y varios compañeros estamos de acuerdo en que esta persona no debe permanecer dentro de la empresa, ya que nos afecta tanto nuestro rendimiento laboral como psicológicamente, y pues no podemos seguir dentro de nuestra organización, y pues se van. Por lo tanto, esto genera pérdida de capital, ya debido a que se debe de remunerar a cada uno de estos empleados, y así también pierde dinero la empresa al realizar de nuevo el proceso de reclutamiento y de selección, así como en el entrenamiento. La empresa siempre debe de gastar en estos procesos, y en caso de que varios empleados que ya han sido parte de esta organización se van, pues requiere la empresa invertir mucho capital en sustituir cada uno de estos empleados, ya que la mejor forma de retener a los empleados es escucharlos, identificar sus necesidades, saber el estado por el que están pasando, analizar todas las alternativas posibles y seleccionar la que más le convenga tanto a la organización como a los empleados. Se decide implantarlo y evaluar el resultado de esta decisión. Además de retener a los empleados, hay un concepto en el que se debe recalcar, en el que es el liderazgo. El liderazgo consiste en un proceso en el que
un líder debe orientar a sus compañeros de trabajo hacia la consecución de algún objetivo en común por voluntad propia y sin presiones. Es decir, no hacer sentir a los compañeros de trabajo como esclavos o como instrumentos, sino como un equipo en el que este líder acepta las sugerencias y las opiniones de sus compañeros para hacerles saber que son escuchados y que son un elemento fundamental dentro del equipo. En cuanto al liderazgo, un líder consiste básicamente en propiciar la realización de las actividades y el compromiso de sus compañeros de manera voluntaria. Debemos partir desde el origen en el que los líderes efectivos se hacen, no nacen. En cuanto a esta idea, se ha comprobado que en la mayoría de las ocasiones resulta ser verdadera, ya que los líderes no nacen con estas habilidades, se van transformando en base a un proceso de conocimiento práctica, así como valores, empatía y otros valores con los que debe de contar un buen líder, en el que es capaz tanto de hacer uso del poder de manera adecuada, como coordinar equipos de trabajo, escuchar a las otras partes y hacer que sea posible la integración del equipo, ya que este líder cuenta con las capacidades suficientes para dicha labor. Resulta ser la mezcla de un proceso complejo que va dominado con el paso del tiempo a través de ciertas funciones críticas dentro del proceso de administración de personal. Existen dos tipos de líderes, uno autoritario y otro participativo. Los gerentes de recursos humanos se preguntarían cuál es el mejor. Existen dos: el autoritario, que pretende que todo se cumpla bajo sus órdenes y sus condiciones, sin aceptar sugerencias, ya que él es el que manda desde su nivel jerárquico, mientras que en contraste con el anterior, el líder participativo procura involucrarse a sí mismo y a sus compañeros de equipo o subordinados para la consecución de las metas. Aquí vemos una imagen de un equipo de trabajo bien motivado, que tienen una gran comunicación, tiene definidos sus roles y se saben escuchar uno al otro. Están tan coordinados que realizan sus actividades con éxito y están satisfechos con su rendimiento y resultados. Un buen líder es aquel que representa un diálogo improvisado y no un monólogo. Es decir, las frases que dice un líder para motivar al equipo le nacen desde su ser y no realizan un ensayo largo en el que se cree un experto que sabe de todo. Un buen líder debe convencer, no imponer. ¿Qué quiere decir con esto? Que un buen líder debe propiciar, influir en las actitudes o reacciones de sus compañeros de equipo para que realicen por voluntad propia las actividades que el mismo líder les solicita en buena manera. También un líder debe conocer de antemano a sus compañeros con los que trabaja en equipo, aceptar sus sugerencias y opiniones, entender sus sentimientos o sus estados emocionales, ya que son factores indispensables que los líderes pueden aprovechar a su favor u omitirlos para sus propósitos en cuanto al estilo de liderazgo. Por lo tanto, las cualidades de un líder consisten en los valores de honestidad e integridad, la capacidad de inspirar a otros, influirlos o convencerlos, ser un buen comunicador, es decir, ser coherente y preciso con sus ideas, o ser una persona que se sabe comunicar muy bien. También un líder debe tener confianza en sí mismo, debe tener
compromiso con el equipo de trabajo y pasión por la carrera que estudió, por el equipo que coordina y por las actividades que realiza. También debe tener capacidad para tomar decisiones, ser creativo e innovar al planear mejores ideas, aceptar estrategias para la mejora del equipo. Debe tener una visión a largo plazo y un propósito bien definido para compartir a sus compañeros de equipo. También debe ser capaz de delegar responsabilidades y motivar al equipo y ser transparente en cuanto a sus opiniones, ser imparcial. Además, el Departamento de Recursos Humanos actualmente tiene 5 retos o factores que están en tendencia con los que debe enfrentar, tal como la globalización, la cadena de valor para la competitividad o redes de valor, la rentabilidad en base a los costos y el crecimiento de los empleados. Por ejemplo, la administración desde una empresa japonesa que utiliza la técnica Six Sigma o un pago variable en base a otros indicadores o porcentajes que ellos tienen bien definidos en base a su cultura organizacional. Otro reto con el que debe enfrentar este departamento es el centro de capacidades, habilidades hard y soft, así como la capacidad del equipo de trabajo para realizar de manera adecuada todas sus actividades en tiempo y forma, así como cambiar, adaptarse a las nuevas tecnologías, recursos a los que tienen acceso para aprender desde cero. Cada día es una oportunidad para ser mejor que antes, aprender nuevos conocimientos y aplicarlos, ser más rápidos, ágiles y eficientes en cuanto a la competencia, ya que en otras compañías se aplican técnicas modernas o cambios predecibles e impredecibles en base a un plan de operaciones. Y por último, este autor, Don Grimm, aclaró que los empleados o los trabajadores son el factor principal de toda empresa y mantenerlos satisfechos será de gran utilidad para que su negocio aumente su rendimiento y sea mejor que antes. ¿A qué nos referimos? Pues que si una empresa tiene bien claro sus objetivos, es capaz de motivar al personal y no verlos como simples instrumentos, es posible aumentar el rendimiento de la organización y generar mayores ganancias, fomentar equipos de trabajo y, ¿por qué no?, aplicar técnicas o recompensar al personal por su gran labor dentro de la empresa. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. En caso de ser así, denle like y muchas gracias por su atención. No sé si el compañero señor Pérez tenga algún comentario al respecto, alguna experiencia o algún conocimiento que nos quiera compartir en cuanto a este tema de recursos humanos. Sí, el tema es muy importante porque nos ayuda principalmente a cómo funcionan los recursos humanos, y nosotros que tenemos gente a nuestro cargo, al menos a mí que me tocan 50, pues sí tenemos que ver la manera de cómo ver todos estos temas y cómo manejarlos para hacerlos más justos y no hacer un despido involuntario. Gracias. Con esto finalizamos la sesión síncrona de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este tema que ha sido de mayor importancia y no por ello menos importante en todas las organizaciones, ya que un gerente de recursos humanos tiene muchas responsabilidades y funciones a definir las bases de cómo deben operar o trabajar todos los empleados de otros departamentos, así como establecer tiempos y formas y realizar algunos cuadros o tablas de las responsabilidades y funciones que deben de tener los empleados por departamento. Muchas gracias.